Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Tomala Reyes y en esta ocasión voy a hablarles de la generación de calor en sólidos. El objetivo de esta práctica y video es realizar ejercicios referentes a la generación de calor, resolviéndolos mediante modelos matemáticos obtenidos de ecuaciones diferenciales con sus respectivas condiciones de frontera, para su respectivo análisis paramétrico de ciertas variables. Los dos ejercicios que se van a resolver en este video empiezan con la ecuación de transferencia de calor por conducción unidimensional, la cual está expresada en la siguiente ecuación. Pero, dadas las condiciones que se presentan en los ejercicios, podemos simplificar esta ecuación haciendo algunas suposiciones. La primera suposición que vamos a hacer es que la conductividad térmica se mantiene constante durante todo el proceso de conducción. Y la segunda es que la transferencia de calor está en régimen estacionario. ¿Qué quiere decir esto? Que las propiedades del material no van a cambiar con respecto al tiempo. Y como vamos a trabajar con cilindros, el valor de n va a ser igual a 1, quedando la ecuación de la siguiente manera. Como dije anteriormente, se va a necesitar uso de las condiciones de frontera. Estas variarán según el ejercicio que nos toque abordar, pero las más comunes son estas siguientes. Bien, el ejercicio 1 se lo puede ver gráficamente en el bosquejo realizado, donde el cilindro es un alambre de 6 centímetros de radio con coeficiente de conducción térmica de 15 watts por metro Kelvin que genera calor uniformemente y lo transfiere por medio de convección al medio, que en este caso sería el agua, que está a una temperatura de 100 grados Celsius, con un coeficiente de transferencia por convección de 3200 watts por metro cuadrado Kelvin. Entonces, lo que se nos pide en el ejercicio es verificar la temperatura en la línea central, es decir, cuando el radio es igual a cero. Partiendo de la ecuación de transferencia de calor y con sus respectivas condiciones de frontera, podemos resolver el ejercicio, donde tenemos que integrar la ecuación dos veces, pero tenemos el problema de que tenemos constantes de integración C1 y C2, las cuales van a ser resueltas con las condiciones de frontera dadas, donde tenemos que la constante C1 va a ser igual a 0 y la constante C2 va a quedar expresada como la ecuación que vemos en la parte de la derecha. Finalmente tenemos que reemplazar estas constantes C1 y C2 en el modelo matemático para obtener el modelo final, que vendría a ser el que tenemos en la parte inferior. Como se nos pide evaluar cuando el radio es igual a 0, simplemente tenemos que reemplazar ese radio en la ecuación obtenida y obtenemos el valor de la temperatura, que es de 125 grados Celsius. Esto concuerda con lo asumido, pues debe existir un gradiente de temperatura para que se dé la transferencia de calor, desde un foco más caliente hasta uno que tenga menos temperatura. Ahora, si se requiere hacer un estudio paramétrico de esto, tenemos que acudir al software EES, donde ingresando los datos del problema, así como nuestro modelo matemático, como lo vemos en la gráfica, podemos realizar la tabla paramétrica, dejando como parámetro el radio y podemos observar cómo varía la temperatura mediante la gráfica. Y vemos que si aumenta el radio, la temperatura disminuye. El segundo ejercicio es un ejercicio similar al primero y podemos ver la mayoría de datos en el bosquejo, donde nuevamente tenemos un alambre, pero esta vez de radio 5 milímetros, con coeficiente de transferencia de calor de 6 watts por metro Kelvin, y nos dice que genera calor a razón de 5 por 10 a la 7 watts por metro cúbico, una temperatura de superficie de 180 grados Celsius. Como lo dije previamente, es un ejercicio similar donde abordaremos la misma ecuación de transferencia de calor, pero esta vez con diferentes condiciones de frontera, donde la primera condición de frontera que se nos da es la temperatura de superficie, que es de 180 grados Celsius, y la otra condición de frontera es la de simetría térmica en el centro. Como el problema, tenemos que integrar dos veces el modelo que tenemos para obtener el modelo final, donde en la primera integral, resolviendo con la condición de frontera de simetría térmica, tenemos que C sub 1 es igual a 0. Y en la segunda integración vamos a hallar el constante de integración C sub 2.
la cual queda expresada de la siguiente manera, como la vemos en la parte de la derecha, con ayuda de la condición de frontera de la temperatura de superficie. Reemplazando estas constantes C1 y C2 en el modelo matemático, tenemos que el siguiente modelo final. Como nos piden evaluar, el ejercicio nos pide evaluar la temperatura a un radio de 3,5 milímetros, simplemente tenemos que reemplazar ese radio en la ecuación final que tenemos, donde la temperatura que nos va a resultar es de 207 grados Celsius. Asimismo, como en el ejercicio anterior, podemos hacer el estudio paramétrico, pero esta vez vamos a usar las tablas de integrales, donde nuevamente tenemos que usar el software EES, ingresando los datos y nuestro modelo matemático. Generamos la tabla de integral y asimismo el gráfico, donde nuevamente nos damos cuenta que si el radio va aumentando, la temperatura va a ir decreciendo. Como conclusión final tenemos que se logró resolver los ejercicios planteados manualmente haciendo uso de la ecuación de transferencia de calor por convección unidimensional con las respectivas condiciones de frontera dadas por el problema. Y también se pudo hacer el estudio paramétrico con el software EES, donde el análisis que hicimos es de cómo varía la temperatura conforme se aumenta el radio del cilindro, por lo que resultó que es inversamente proporcional, pues si se aumenta el radio del cilindro, la temperatura del cilindro irá disminuyendo. Gracias.